Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre estructuralismo. Iniciaré el video anotando que durante la década del 40 y la década del 50 del siglo XX, aproximadamente, la escena filosófica se caracterizó por corrientes como el existencialismo, específicamente de Sartre, la fenomenología, lo que fue la filosofía de la ciencia, y posterior a eso va a comenzar a surgir una nueva corriente, una nueva tendencia, una nueva moda, por decirlo de alguna forma, conocida como estructuralismo. Es una tendencia que surge aproximadamente en 1960 en Francia y que tiene como característica que va a aglutinar a diferentes campos de las ciencias humanas. Ahora bien, ¿qué ocurre con este grupo de escritores? Estos escritores, a la manera de las ciencias naturales, van a intentar crear un método que fuese capaz de explicar las relaciones del comportamiento humano desde lo individual y desde lo colectivo. Es un método para hacer análisis no superficiales, sino análisis profundos, incluso imperceptibles. Va a ser una tendencia que surge en el campo de la lingüística, específicamente con Fernand Saussure, el padre de la lingüística del siglo XX, quien publica un libro que se conoce como Curso de Lingüística General, en donde va a comenzar a hacer alusión a este concepto de estructura. Por ejemplo, dentro de ese libro, él va a comenzar a afirmar que la lengua es un sistema de signos, ¿cierto? Un conjunto de signos que son arbitrarios, pero a la vez que son solidarios entre sí. Él explica esa solidaridad, por decirlo de alguna forma, a través del juego del ajedrez, en donde cada ficha, ¿cierto?, va a tener una función importante dentro de este sistema, ¿cierto? Y si cada una de esas fichas se modifica o se altera, se va a alterar todo el sistema. Es decir, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de una totalidad, ¿sí? En donde las relaciones que ocurran dentro de ellos van a afectar a todos los demás. En el campo del lenguaje, siguiendo un poquito a Saussure, las unidades del sistema serían, digamos, las piezas del ajedrez, y las relaciones que existen entre ellas serían las combinaciones o las reglas de combinaciones dentro de ese sistema. En el caso del lenguaje, que es el que estamos analizando, las unidades de ese sistema serían los fonemas, es decir, los sonidos por medio del cual se forman las palabras. Sabemos que dentro de la gramática, o cada lengua tiene una gramática específica y tiene unas reglas de combinación para que pueda adquirir un significado. Es decir, en este método estructural no se tienen en cuenta los términos en sí, sino en sus relaciones con los demás. En ese juego de ajedrez, por denominarlo de alguna manera, se van a mantener unas relaciones específicas, ¿cierto? Que esas relaciones van a seguir unas reglas estrictas. Si alguien de ese sistema desconoce las reglas, entonces se va a alterar completamente el sistema. Es decir, el sistema va a resultar incomprensible. A partir de 1950 a 1960, como había notado anteriormente, esa actitud estructuralista comienza a surgir en esas diferentes ramas de las ciencias humanas, como es el caso de la lingüística, ¿cierto?, con Saussure, como es el caso de Lévi-Strauss, y como es el caso de Michel Foucault en el campo de la filosofía. A partir de aquí, entonces, vamos a encontrar, digamos, o va a surgir dentro del ámbito de la filosofía un grupo de pensadores que van a comenzar a hacerse una pregunta específica, y es si el sujeto o el yo como tal va a ser el producto de digamos, o va a ser el resultado de las relaciones de unas estructuras profundas y de unas relaciones inconscientes, que son las que van a determinar en cierta forma las aptitudes y las actividades del ser humano. De esta forma podemos anotar que los estructuralistas van a cuestionar el concepto de sujeto,
humano como tal, o sea, del yo como un ser libre, del yo como un ser responsable, del yo como un ser creativo. Incluso, de hecho, podemos decir que el estructuralismo como tal, o como tendencia, ¿cierto? No es una doctrina, o sea, no corresponde a una doctrina, sino que más que todo se trata de un conjunto de propuestas y de respuestas aisladas que van a tener como factor común el cuestionar esa subjetividad que, por ejemplo, Descartes, que, por ejemplo, Kant hacían hacia el hombre un legislador universal. Entonces, en el estructuralismo, el sujeto va a estar determinado por un sistema o una estructura, o sea, es lo que lo va a configurar como tal.